prepárate, porque lo que vas a escuchar no es teoría, es veneno. Veneno dulce, invisible y letal. Para comenzar debes aceptar esta verdad cruel. La manipulación no es un juego, es guerra psicológica. No se trata de convencer, sino de someter. El que manipula domina el alma del otro sin que éste siquiera sepa que ya ha sido derrotado. Y es aquí donde el arte del poder muestra su rostro más implacable. No basta con tener razón ni con levantar la voz. Lo que importa es penetrar en la mente ajena hasta convertirla en un terreno conquistado, un campo donde cada idea, cada emoción y cada decisión responde a tu influencia. La guerra psicológica no deja cuerpos en el suelo, pero sí deja espíritus doblados, voluntades fracturadas y destinos que ya no se escriben con tinta propia sino con la tinta del dominador. El hombre que entiende la manipulación como guerra no busca acuerdos, busca obediencia. No desea reconocimiento, desea sumisión. Y la victoria no se mide en palabras ganadas en una discusión banal, sino en la transformación silenciosa de la identidad del otro. Cuando logras que alguien actúe contra sus propios intereses creyendo que lo hace libremente, has conquistado más que un territorio. Has conquistado su esencia. La sociedad aplaude la persuasión, pero desprecia la manipulación, porque esta última revela la crudeza de la condición humana, que la mayoría prefiere ser guiada antes que cargar con el peso de la libertad. Conviene recordar que quien manipula no juega con fantasías, sino con los miedos más profundos y los deseos más ocultos. La manipulación es el arte de tocar cuerdas invisibles, aquellas que el otro no sabe que tiene, y hacerlas vibrar hasta que marquen el ritmo de su conducta. Así se transforma al amigo en sirviente, al amante en prisionero, al enemigo en aliado sin que ninguno de ellos logre advertir el proceso. Y si alguna vez lo descubren, ya será demasiado tarde. Habrán gastado tanto de sí en complacerte o resistirte, que su fuerza quedará reducida a cenizas. El manipulador que ve la vida como guerra entiende que no hay campo neutral. Toda interacción humana es un combate silencioso por influencia, incluso en los gestos más simples. Una caricia puede ser un anzuelo. Un consejo puede ser un grillete. Una sonrisa puede ser un decreto de sometimiento. Quien no se da cuenta de esto camina desnudo entre lobos, creyendo en palabras de amistad mientras ofrece su garganta al filo del depredador. Por eso la manipulación es inseparable de la política, de la cama, de los negocios, de la religión. En cada rincón donde existan humanos, habrá lucha por dominio. No olvides que el fin de esta guerra psicológica no es destruir al enemigo, sino absorberlo. El poder más estable no nace de la fuerza visible, sino de la sumisión voluntaria. La espada puede cortar una cabeza, pero la manipulación arranca la obediencia del corazón. El que manipula con maestría no necesita gritar ni imponer, porque ya ha construido un imperio invisible donde cada esclavo cree que todavía es libre. La paradoja es que quienes se dicen víctimas rara vez buscan liberarse, porque el peso de la libertad es más insoportable que las cadenas de una mente conquistada. Así, la manipulación no puede entenderse como un acto casual ni como un simple recurso en situaciones puntuales. Es una estrategia global, un modo de interpretar cada relación humana bajo el prisma del poder. El que la desprecia se convierte en presa, y el que la domina se convierte en arquitecto de destinos. Por eso debes grabar en tu espíritu que esta no es una práctica pasajera sino un arte de guerra permanente, tan esencial como el aire para quien desea mandar. El manipulador que olvida que vive en guerra es derrotado, y el que lo recuerda cada día no solo sobrevive, sino que reina. Y aquí está el desenlace inevitable de este primer principio. Si aceptas que la manipulación es guerra, aceptarás también que no existe inocencia en la convivencia humana. Cada gesto es un movimiento en el tablero, cada palabra es una pieza que se juega a favor o en contra. Si no manipulas, eres manipulado. Si no conquistas, eres conquistado. Y quien aún crea que puede vivir al margen de este juego sangriento, se engaña a sí mismo como un cordero que cree que el lobo respeta pactos de paz. La guerra psicológica es eterna, y solo quien la abraza sin escrúpulos logra mantenerse en pie sobre los escombros de los demás. Aquí mencionamos el arma más peligrosa, disfrazar tus intenciones con una sonrisa. La cara amable es la mejor máscara del veneno. Quien te subestima por tu calma jamás sospechará la daga que escondes detrás de tus palabras, porque la humanidad está entrenada para confiar en la apariencia de cordialidad. Desde la infancia nos enseñan a interpretar la sonrisa como signo de paz, de confianza y de apertura. Pero precisamente ahí radica su poder devastador. Es el blindaje perfecto de la traición.
Ningún enemigo entra con la espada desenvainada, pues aquel que muestra de inmediato su hostilidad despierta defensa. En cambio, el que se acerca con dulzura abre puertas, desarma resistencias y se sienta en la mesa como invitado cuando en realidad es verdugo disfrazado. El manipulador entiende que la sonrisa no es un gesto inocente sino un recurso político. En la corte de los poderosos los peores crímenes no se han consumado con gritos, sino con palabras suaves y rostros apacibles. El rostro amistoso no amenaza, seduce. La mirada tranquila no impone, conquista. Esa fachada de calma es la anestesia que permite introducir lentamente el veneno en la mente ajena. Y lo más irónico es que mientras más confiado se muestra el otro, más profunda se hace la herida. Es preferible ser odiado abiertamente que ser engañado por alguien en quien se confía sin reservas, porque el odio despierta vigilancia, pero la falsa bondad duerme la conciencia. No hay defensa más difícil de sostener que aquella contra lo invisible. Cuando alguien te sonríe, el instinto no ordena sospecha, ordena entrega. Así, el manipulador que sabe modular su máscara puede caminar entre sus víctimas sin que nadie lo detecte. El guerrero que alza la espada inspira temor, pero el que sonríe inspira cercanía. Y ese contraste es letal, porque quien se siente a salvo se vuelve vulnerable. El golpe más certero no es el que se lanza contra el escudo, sino el que penetra cuando el adversario lo ha bajado creyendo que no había peligro. Por eso, la sonrisa es el mejor escudo del veneno. No solo oculta la daga, sino que hace que el otro incline su cuello para recibirla. El arte de disfrazar intenciones con amabilidad no consiste en actuar como un payaso complaciente, sino en equilibrar la medida exacta de ternura y calma que disuelva toda sospecha. Demasiada dulzura huele a impostura, demasiada frialdad despierta alarma. El verdadero maestro de la manipulación sonríe con moderación, habla con serenidad y transmite una confianza que no se discute. La víctima, creyendo estar frente a un aliado, le abre su intimidad, le revela debilidades, le confía secretos. Y todo eso se convierte en armas. Ningún ejército puede competir con la información que un ingenuo entrega creyendo que lo hace en un ambiente seguro. El manipulador no arranca los secretos, los recibe como regalo, porque la máscara amable es el permiso para despojar al otro de su defensa más íntima, su silencio. La cara amable es también el recurso más útil para el tiempo. Una sonrisa otorga paciencia y espacio, permite esperar el momento exacto para clavar la daga. Mientras el adversario vive engañado por esa apariencia de calma, se desplaza sin cautela, expone sus movimientos, muestra sus deseos y revela sus inseguridades. Entonces el manipulador ataca sin que parezca ataque, porque lo que hiere no son gritos ni amenazas, sino una palabra calculada, dicha con tono tranquilo, que desarma más que un golpe. La serenidad es el envoltorio que convierte la agresión en consejo, la crítica en advertencia, la traición en accidente. De este modo el traicionado no siempre logra identificar al traidor, y aun cuando lo hace, lo recuerda con la perplejidad de quien nunca imaginó que aquella sonrisa escondía tanto veneno. No debes olvidar que los hombres prefieren el engaño que los halaga antes que la verdad que los hiere. Una sonrisa halaga, hace sentir importante, amado, reconocido. La verdad, en cambio, hiere, humilla, incomoda. Por eso, quien sabe disfrazar su intención detrás de un rostro apacible puede llevar a los demás hacia su perdición mientras éstos lo bendicen como salvador. El súbdito prefiere obedecer al tirano que sonríe, porque su ego queda alimentado, mientras rechaza al gobernante que le habla con frialdad, aunque este último tenga intenciones justas. Así, la máscara amable no solo protege al manipulador, sino que asegura la adhesión voluntaria de los sometidos, quienes, por instinto de placer, buscan más el veneno envuelto en dulzura que la cura servida en amargura. Quien domine esta arma comprenderá que la sonrisa es el caballo de Troya de la manipulación. Se ofrece como regalo, pero dentro lleva al enemigo. El gesto amable abre los muros más altos, penetra en fortalezas cerradas y desactiva las alarmas de la mente. No hay puerta que no se abra ante quien aparenta benevolencia, y cuando el veneno ya se ha difundido, cuando la víctima descubre que aquella sonrisa escondía una daga, ya no le queda fuerza para resistir. El daño está hecho, y lo más cruel es que en su memoria quedará la confusión. ¿Cómo pudo aquel rostro amable destruirme? Esa confusión es parte de la victoria, porque mientras más incomprensible sea la derrota, más imposible será resistir la próxima vez. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. Ahora hablamos del control del silencio. No hay grito más poderoso que el de la ausencia calculada.
Cada pausa es un vacío que tu víctima intentará llenar con sus propios miedos. Y ahí es cuando tú diriges su mente sin mover un dedo. El silencio es el terreno más fértil de la manipulación, porque donde falta tu voz crece la voz interior del otro, y esa voz suele ser cruel, insegura y desordenada. Si entiendes esto, comprenderás que el silencio no es simple ausencia de palabras, sino un arma de dominio más penetrante que cualquier discurso. El que sabe callar en el momento adecuado tiene en su mano el alma de aquel que no soporta el peso de su propio pensamiento. En la arena política, en la intimidad de la pareja o en el trato entre enemigos, el silencio es el espejo donde cada uno proyecta su culpa y su inseguridad. Una frase puede ser rebatida, un argumento puede ser contestado, pero un silencio se convierte en un muro invisible contra el que el otro se estrella una y otra vez. La víctima, enfrentada a ese vacío, buscará desesperadamente interpretarlo. ¿Está molesto? ¿Está decepcionado? ¿Me está poniendo a prueba? La mente humana no tolera la incertidumbre, necesita llenar el hueco con conjeturas, y en ese acto de rellenar lo que no entienden, los hombres se convierten en arquitectos de su propia ruina. Tú no has dicho nada, y sin embargo ellos ya se han condenado a la duda y al desasosiego. El poder del silencio no está en prolongarlo infinitamente, sino en dosificarlo con maestría. El manipulador sabe retirarse justo cuando se espera su intervención, cortar la palabra cuando el otro suplica una respuesta, y desaparecer cuando su presencia parecía indispensable. No es la ausencia total lo que destruye, sino la ausencia intermitente, la que se presenta como castigo sutil y no como renuncia definitiva. La pausa calculada genera más miedo que la negación explícita, porque mientras el no cierra una puerta, el silencio abre un laberinto en el que la víctima se pierde tratando de interpretar tus intenciones. Y cada giro en ese laberinto fortalece tu dominio. El silencio también tiene la ventaja de parecer inofensivo. Nadie puede acusarte de haber dicho una palabra cruel si no la has pronunciado. Nadie puede señalar un insulto, un reproche o una amenaza que jamás emitiste. Pero todos sentirán el peso de tu indiferencia. Y ese peso es más humillante que cualquier palabra. El verdugo que grita deja huella, pero el que calla crea una herida invisible que no cicatriza. Porque el silencio no se olvida, se recuerda como un vacío perpetuo que el otro nunca logró llenar. Quien ha sido castigado con indiferencia busca con mayor fervor recuperar tu atención, como si estuviera rescatando una parte de sí mismo. Ahí está el triunfo del manipulador, en hacer que el silencio se convierta en una droga cuya falta atormente al adicto. No se debe ignorar que el silencio también sirve para la construcción de autoridad. El que habla demasiado revela su desesperación por ser escuchado, mientras que el que calla parece dueño de un secreto. La gente supone que el silencio esconde profundidad, que tras esa ausencia de palabras se ocultan verdades poderosas. Así, muchos atribuirán sabiduría a lo que no es más que estrategia. El gobernante que responde con pausas, el amante que demora sus palabras, el jefe que observa sin emitir juicio inmediato, todos ellos ejercen un poder desproporcionado precisamente porque logran que los demás llenen el vacío con admiración o con miedo, y ambos, admiración y miedo, son la base de la obediencia. En el combate verbal, el silencio desarma más que la réplica. El adversario espera tu reacción para medir su fuerza, pero si no la encuentra queda suspendido en el aire golpeando contra un muro invisible. Sus ataques pierden fuerza, su discurso se debilita, porque no hay resistencia clara a la que pueda enfrentarse. Así, el silencio destruye sin necesidad de herir, y somete sin necesidad de imponerse. Es el arma de los que entienden que el poder no siempre está en la voz, sino en la capacidad de privar al otro de ella. Quien controla el silencio controla también la cadencia del miedo. Finalmente, recuerda que el silencio no es pasividad, sino dominio. Es un vacío intencional que se convierte en espejo, en castigo y en amenaza. La víctima puede creer que aún tiene margen de acción, pero cada segundo de tu callada ausencia le roba seguridad, hasta que se convierte en esclavo de su propia interpretación. El silencio bien usado es más letal que un ejército, porque no deja huellas y sin embargo deja cicatrices. El que aprende a callar en el momento exacto, domina más que aquel que siempre tiene algo que decir, porque donde reina el silencio calculado, reina también el control absoluto. En este punto debes aprender a sembrar dudas como un jardinero paciente. Una sola frase ambigua puede destruir la confianza de alguien en sí mismo y volverlo dependiente de tu aprobación. La duda es el virus más rentable para un manipulador porque se instala en silencio, se expande sin ser detectado y acaba por devorar la seguridad interna de la víctima. Quien logra sembrarla no necesita seguir hablando demasiado porque la mente del otro se convierte en su propio verdugo.
repitiendo preguntas sin respuesta, sospechas que crecen como raíces ocultas y miedos que se transforman en certezas imaginarias. El manipulador que domina el arte de la ambigüedad no busca imponer una verdad, sino corroer la verdad que el otro creía tener. La fuerza de la duda está en su invisibilidad. Nadie se levanta un día proclamando que ha perdido confianza por completo. Ocurre de manera gradual, gota tras gota, como la humedad que penetra las paredes hasta debilitarlas sin que el dueño lo note. Una frase como quizás no lo entiendes del todo, o un comentario como me sorprende que pienses así, no parecen amenazas directas, pero dejan heridas invisibles que sangran lentamente. Cada palabra ambigua abre un resquicio en el orgullo del otro, y ese resquicio se convierte en un río de inseguridad que tú dirigirás según tus intereses. Mientras la víctima busca demostrarte que no está equivocada, se somete a tu juicio, y cada intento de reafirmarse no hace más que encadenarla más a tu validación. El manipulador paciente entiende que sembrar dudas no es un acto inmediato, sino un cultivo. Como el jardinero que deposita semillas y espera las lluvias, el estratega deja frases suspendidas, insinuaciones, silencios cargados de intención. La víctima, en su ansiedad natural, regará esas semillas con sus propios pensamientos, interpretaciones y recuerdos. Pronto comenzará a cuestionar lo que antes daba por seguro, su inteligencia, su atractivo, su valor, su capacidad de decidir. Lo más irónico es que creerá que esas dudas han nacido de sí misma, cuando en realidad fueron plantadas con tu cálculo. El poder está en hacer que el otro piense que sus inseguridades son propias, no impuestas. La duda también es la antesala de la dependencia. Quien ya no confía en su criterio busca refugio en el juicio ajeno, y si tú eres la fuente de esa incertidumbre, también te convertirás en la fuente de la supuesta certeza. Has destruido la confianza en sí mismo, pero has construido la confianza en ti. La víctima empezará a consultarte en cada decisión, buscará tus palabras como si fueran brújula, temerá equivocarse si no las sigue. Ya no vivirá para elegir libremente, sino para asegurarse de que apruebas cada movimiento. Así es como la duda, bien administrada, transforma a un individuo autónomo en un siervo dispuesto. La duda, a diferencia del miedo abierto, no genera resistencia inmediata. El miedo despierta instinto de defensa. La duda, en cambio, se infiltra sin que el afectado la reconozca como enemigo. Es un veneno dulce, porque viene disfrazado de reflexión, de autoexamen, incluso de supuesta prudencia. La víctima puede llegar a creer que está siendo más cuidadosa, más sabia, cuando en realidad lo que ha perdido es la convicción de sostenerse sobre sí misma, y mientras más crea que duda por inteligencia, más profundamente habrá caído en tu red. Tú, en cambio, sabes que la duda no lo eleva, lo encadena. El verdadero maestro de la manipulación no se limita a lanzar la duda al aire, sino que sabe cuándo reforzarla y cuándo dejar que el silencio la haga crecer. Una insinuación demasiado repetida se vuelve evidente, pero una insinuación lanzada en el momento justo se convierte en eco. La mente del otro repite esa ambigüedad una y otra vez, buscándole sentido, desmenuzándola, multiplicando su fuerza. En cambio, cuando refuerzas esa duda con un gesto de desaprobación, una mirada evasiva o una pausa prolongada, haces que la víctima crea que ha descubierto sola una verdad desagradable sobre sí misma. Y esa es la sumisión más pura, cuando el dominado se encadena con sus propias manos. Por eso la duda es un virus más rentable que cualquier otra táctica, porque no requiere esfuerzo constante. Se siembra una vez, y la víctima se encarga de alimentarla todos los días. Se convierte en su propio carcelero, en su propio inquisidor, atormentándose con preguntas que nunca tendrán respuesta definitiva. Y lo más trágico es que buscará en ti no solo el origen de su tormento, sino también el alivio. Así, te transforma en juez y salvador al mismo tiempo, odiándote en silencio pero necesitando desesperadamente tu absolución. El poder absoluto se alcanza cuando logras que el otro no se atreva a confiar en su voz, y solo confía en la tuya. Después tenemos la estrategia del espejo roto. No le muestres a la gente quién eres, muéstrales quién creen que son, pero deformado. Haz que se vean torpes, inseguros, pequeños. Cuando destruyes su reflejo, construyen su identidad con las piezas que tú les das. Aquí radica un arte superior de manipulación. No imponer tu visión, sino corromper la que ellos ya tenían. Porque la mente humana no soporta el vacío. Cuando su imagen se resquebraja, buscará desesperadamente un molde donde encajar, y tú serás quien se lo proporcione. El espejo roto es más devastador que el insulto abierto, porque mientras un insulto puede ser rechazado, un reflejo distorsionado parece salir de la propia alma del otro. El poder de este método estriba en que la víctima no percibe la agresión como externa. No ve un ataque frontal que pueda enfrentar con orgullo,
sino una confirmación íntima de su propia fragilidad. Al mirar su reflejo deformado cree descubrir una verdad desagradable que siempre estuvo ahí y que solo ahora ha sido revelada. Esa ilusión convierte al manipulador en juez silencioso, en quien muestra una realidad que parecía oculta. El traicionado no acusa al traidor, se acusa a sí mismo. Y ese autocastigo es el yugo más sólido, porque no nace de la fuerza externa, sino de la autodestrucción interna. El espejo roto debe usarse con cálculo paciente. Una burla demasiado evidente puede despertar resistencia, pero una insinuación suave, un comentario disfrazado de sorpresa o decepción, va desgastando poco a poco la imagen que el otro tiene de sí. Nunca pensé que reaccionarías así. Quizás no eres tan fuerte como creías. Me sorprende que no lo entiendas. Frases como estas no hieren de inmediato, pero se clavan como astillas en el orgullo. La víctima comienza a observarse con sospecha, a reinterpretar sus fracasos y sus errores pasados bajo la luz oscura que tú has proyectado. El espejo roto no solo refleja el presente, reescribe la historia personal del otro, haciéndolo ver cada recuerdo como prueba de su debilidad. El que domina esta técnica sabe que no debe ofrecer una imagen completamente ajena porque sería rechazada, sino una imagen apenas distorsionada. No se trata de inventar defectos, sino de exagerar los que ya existen, de resaltar la sombra donde antes había luz. De este modo el engaño parece autenticidad. La víctima se reconoce en parte en ese reflejo, y precisamente por eso lo acepta como real. Cuanto más cree que lo que ve en el espejo es suyo, más dispuesto estará a abandonarse a quien parece comprenderlo mejor que él mismo. La paradoja es cruel, destruye su autoestima aparentando ofrecerle claridad. La utilidad política y personal de este método es evidente. Un gobernante que hace sentir al pueblo incompetente lo convierte en dependiente de su guía. Un amante que reduce la seguridad de su pareja la convierte en esclava de su validación. Un aliado que debilita la confianza de su socio lo ata a su juicio. En todos los casos la estrategia es la misma: romper el espejo donde el otro se contemplaba con orgullo, para que busque en ti el cristal donde recomponer su figura. Pero lo que recibe no es un reflejo verdadero, sino un reflejo bajo tu control. Se convierte en barro maleable que tú moldeas a tu antojo. La crueldad de este método es que, al final, la víctima agradece al manipulador. Al verse rota, siente que el único que puede devolverle forma eres tú, aunque seas precisamente quien la destrozó. Se aferra a la mano que la hundió, creyendo que esa misma mano es su sostén. Aquí se cumple la máxima del dominio absoluto, lograr que el sometido vea al dominador como salvador. El espejo roto no solo debilita al otro, lo convierte en cómplice de su propia esclavitud. Quien comprenda el valor de esta táctica sabrá que no existe arma más poderosa que la percepción. No necesitas cadenas para atar a un hombre, basta con hacerle creer que sin ti no puede sostener su identidad. No requieres golpes ni amenazas porque nadie escapa de la prisión de su propia mente. El espejo roto es la celda más perfecta, porque cada intento de escapar lo conduce de nuevo al reflejo distorsionado que lo condena. Así, mientras el dominado vive obsesionado con recomponer su imagen, tú gobiernas su voluntad desde las sombras. Pausa. He creado el ebook más maldito sobre manipulación psicológica. 25 técnicas brutales que han controlado tu vida sin que lo notes. Aquí no hay teorías ni basura motivacional. Cada técnica está estructurada en fichas técnicas con ejemplos prácticos, listas para que entiendas cómo se aplican en el mundo real. Desde la influencia más sutil hasta las estrategias más despiadadas. Incluyo la más peligrosa de todas, la aniquilación de la voluntad. Una técnica extrema en psicopatía, utilizada para borrar la identidad y someter completamente a una persona. Un método tan oscuro que roza con lo ilegal. Políticos, jefes, parejas, vendedores, todos manipulan. Corre a la maldita descripción para conseguirlo, y si no lo quieres, continúa viendo este video. Aquí surge la técnica del castigo invisible. No necesitas gritar ni golpear, basta con retirar atención, afecto o validación. Verás cómo la ansiedad los devora, cómo imploran tu mirada. El verdugo más cruel es el que mata con indiferencia, porque la indiferencia no se escucha ni se ve, se siente como un vacío insoportable que se abre bajo los pies del dominado. Ningún ser humano puede tolerar por mucho tiempo la sensación de inexistencia. Y eso es exactamente lo que provoca este método. Hacer que el otro perciba que su voz no resuena en ti, que sus gestos no encuentran eco, que su valor se desvanece en un silencio frío.
La indiferencia no deja marcas visibles, pero arranca de raíz la seguridad del espíritu. Quien utiliza el castigo invisible sabe que la necesidad más profunda de las personas no es el placer, ni siquiera la seguridad material, sino la confirmación de su propia existencia a través de la mirada ajena. Un elogio, una caricia o una palabra de reconocimiento funcionan como alimento. Cuando ese alimento se retira de manera súbita y calculada, la víctima entra en un estado de hambre emocional que la lleva a buscar desesperadamente tu aprobación. Aquí se revela la belleza cruel de esta técnica. No necesitas elevar la voz ni usar violencia, porque el silencio y la indiferencia actúan como un látigo que se renueva en cada minuto de ausencia. La víctima se consume sin que tú muevas un dedo, y lo hace convencida de que solo tu atención puede devolverle el aire que le falta. El castigo invisible, bien aplicado, nunca debe presentarse como abandono absoluto. No se trata de desaparecer de manera definitiva, porque eso rompe el vínculo. El arte consiste en administrar la indiferencia con la misma medida que un alquimista dosifica el veneno, lo suficiente para debilitar, pero no tanto como para matar al huésped del que te alimentas. Una retirada breve de tu atención, una demora calculada en la respuesta, una frialdad repentina en medio del afecto, todo ello basta para sembrar desconcierto. La víctima se pregunta qué hizo mal, cuál fue su error, cómo puede recuperarse. En ese cuestionamiento comienza a moldearse según tu conveniencia, intentando corregir defectos que tú mismo has inventado, sacrificando su voluntad para recobrar el calor que le negaste. El verdadero poder de esta técnica radica en que la víctima no percibe la indiferencia como castigo externo, sino como culpa propia. Cree que tu distancia es la consecuencia de su falla, que tu frialdad es la respuesta a su insuficiencia. De este modo, en lugar de acusarte, se acusa a sí misma y busca en su interior razones para merecer de nuevo tu atención. Esa dinámica refuerza el lazo de dependencia. Mientras más culpa carga, más se esfuerza por complacerte, más se arrastra por un gesto tuyo, más pierde el orgullo que alguna vez la sostuvo. El verdugo visible despierta rebelión, pero el verdugo invisible genera sumisión porque convierte a la víctima en su propio carcelero. Un gobernante puede usar este principio con su pueblo del mismo modo que un amante con su pareja. El rey que retira su favor de un cortesano lo condena al ostracismo sin necesidad de una sola amenaza. El jefe que ignora los logros de un subordinado lo fuerza a trabajar con doble esfuerzo para recuperar una mirada de aprobación. El padre que retira el afecto a su hijo lo convierte en esclavo de su validación. En todos los casos la mecánica es idéntica. Se priva de lo esencial y se ofrece de manera intermitente, de modo que la esperanza nunca muere, pero la ansiedad nunca se apaga. Así se crea un ciclo infinito de búsqueda y privación que asegura dominio absoluto. Es fundamental entender que la indiferencia no debe confundirse con desinterés. El desinterés es descuido. La indiferencia calculada es poder. El manipulador verdadero no abandona del todo, sino que observa desde la distancia cómo el otro se retuerce en la ansiedad. No hay acto más cruel que ver suplicar a alguien por algo tan mínimo como una palabra o un gesto, y sin embargo no concedérselo. Esa frialdad convierte la relación en un altar donde la víctima sacrifica su dignidad para ganar migajas de atención, y mientras más se humilla, más seguro queda tu trono. El dominio no se sostiene en grandes gestos, sino en pequeñas privaciones repetidas con constancia. Finalmente, el castigo invisible revela la esencia del poder. No consiste en lo que das, sino en lo que puedes quitar. Quien tiene el control de la atención posee las riendas del alma ajena. La indiferencia es un filo más agudo que la espada, porque corta desde dentro, donde nadie puede ver, y lo más devastador es que la víctima, lejos de rebelarse, se aferra a ti con mayor fuerza, temiendo perder para siempre aquello que dejas escapar de manera intermitente. Así la indiferencia se convierte en un mecanismo de sometimiento eterno, un verdugo que no se cansa, porque no necesita golpear para destruir. En este momento debes usar el veneno más dulce, la lealtad fingida. Haz que crean que eres su aliado inquebrantable, para luego traicionarlos en el instante más inesperado. La sorpresa multiplica el dolor, y ese dolor te asegura control. Ninguna daga hiere tanto como la que atraviesa desde la confianza más íntima, porque el hombre que se sabe rodeado de enemigos se protege, pero aquel que se cree acompañado por un amigo baja la guardia, entrega su corazón y revela sus debilidades más secretas. La lealtad fingida no es solo un disfraz, es un arma que convierte la ingenuidad del otro en tu fortaleza, pues mientras él cree que te ha ganado, en realidad te está abriendo todas las puertas de su alma. El arte de fingir lealtad exige paciencia, constancia y frialdad. No basta con una palabra amable ni con un gesto de apoyo.
Hay que construir lentamente la apariencia de una fidelidad sin grietas. El dominado debe sentir que en ti tiene un refugio inquebrantable, alguien que no lo juzga, que lo sostiene cuando todos parecen darle la espalda. Cada muestra de apoyo, cada consejo fingidamente desinteresado, cada acto calculado de complicidad fortalece la ilusión, y cuando finalmente crea que tu lealtad es absoluta, será entonces cuando tu traición lo destroce de raíz. Cuanto más confiado se siente, más letal será el golpe, porque no se trata solo de perder tu apoyo, sino de descubrir que jamás lo tuvo. La grandeza de esta técnica es que el daño que provoca no es momentáneo, sino permanente. El engañado no solo sufre por la pérdida de tu aparente lealtad, sino por la desintegración de todo lo que creyó seguro. Empieza a desconfiar de su propio criterio. Si me equivoqué con él, ¿qué más de lo que creo puede ser falso? Esa herida lo deja en un estado de vulnerabilidad perfecto, pues en medio de su desesperación buscará nuevamente tu aprobación, incluso después de haber sido traicionado. La paradoja es que el traicionado muchas veces regresa al traidor, como un animal golpeado que vuelve a la mano que lo azotó, porque esa mano también fue la que alguna vez le dio alimento. En política la lealtad fingida ha sido siempre el arma de los que ascienden sin levantar sospechas. El cortesano que aparenta fidelidad al príncipe no lo hace por amor, sino por estrategia. Se muestra obediente, servicial, casi devoto, y mientras tanto estudia las grietas de su señor, acumula información, gana la confianza de los que lo rodean. El príncipe lo premia con cargos, lo acerca a su círculo íntimo, lo convierte en consejero, y cuando el cortesano finalmente muestra su verdadera cara, el daño ya es irreversible. El poder del príncipe se desmorona desde dentro, corroído no por un enemigo externo, sino por un aliado en quien confió ciegamente. Lo mismo ocurre en cualquier relación humana. El ataque desde afuera fortalece, pero la traición desde adentro desangra. Es necesario subrayar que la lealtad fingida no debe mostrarse como excesiva ni desesperada, porque levantaría sospechas. Una lealtad demasiado ruidosa se percibe como impostura. La maestría está en mantener un equilibrio entre la aparente devoción y la sutil distancia que hace parecer tu apoyo como natural, sincero e inquebrantable. El objetivo es que el otro nunca imagine que tu fidelidad es una máscara. Debes sentir que en ti tiene algo tan seguro como el suelo que pisa, para que el día que retires esa tierra bajo sus pies, caiga sin remedio en el abismo que tú preparaste. La traición solo es devastadora cuando nace de una confianza total. El mayor provecho de esta técnica está en el control psicológico que asegura. Una víctima traicionada por un enemigo se fortalece, porque transforma su dolor en odio y su odio en resistencia. Una víctima traicionada por quien consideraba aliado se debilita, porque no sabe a dónde dirigir su furia. Sospecha de todos, incluso de sí misma. Queda perdida, desorientada, y en esa desorientación busca nuevamente tu guía. Así logras no solo destruir su confianza, sino rehacerla bajo tus reglas. Ya no confía en el mundo ni en su criterio, solo en tu palabra, aunque ésta sea la que lo encadena. De ahí que la lealtad fingida sea un veneno dulce. Alimenta primero para luego envenenar, acaricia antes de apuñalar. Finalmente, debes comprender que esta técnica no es solo un medio para vencer, sino un arte para reinar, porque gobernar con miedo despierto puede provocar rebeliones, pero gobernar con confianza falsa destruye toda posibilidad de resistencia. Cuando logras que alguien crea que su mayor aliado es en realidad su verdugo, no necesitas cadenas ni látigos, porque él mismo se ata a tu voluntad. Y lo más extraordinario es que, aun después de descubrir la traición, seguirá dudando si fue realmente un engaño o si la culpa fue suya por haber esperado demasiado. Esa confusión lo mantiene sometido, incluso después de haber sido derrotado. Así, la lealtad fingida se convierte en el arma más refinada del manipulador, porque no solo destruye al enemigo, lo transforma en prisionero agradecido de su propio verdugo. Finalmente entendamos la joya de la manipulación. No necesitas amor ni respeto, solo miedo disfrazado de admiración. Si logras que alguien tema perderte más de lo que desea tenerte, ya no tienes una relación, tienes un esclavo voluntario. Este principio revela la esencia del dominio verdadero, porque los sentimientos nobles como el amor o la admiración pura son inestables, se desgastan con el tiempo y se extinguen ante la costumbre. En cambio, el miedo permanece, se renueva cada día y es el único sentimiento que puede sostener la obediencia indefinida. El arte está en cubrir ese miedo con un velo de admiración, de modo que el sometido no se sienta oprimido, sino afortunado de estar bajo tu sombra. Así no huirá, sino que se aferrará más fuerte, confundiendo la causa de su angustia con el objeto de su deseo.
El hombre teme perder aquello que percibe como fuente de su seguridad, de su valor y de su identidad. Si logras convertirte en ese pilar, no necesitarás gritar ni encadenar. Bastará con insinuar que puedes retirarte. La simple idea de tu ausencia se convertirá en espada invisible que cuelga sobre su cabeza. Y lo extraordinario es que este temor no debe mostrarse en forma de amenaza explícita, sino como un aura constante, como un recordatorio silencioso de que tu presencia es un privilegio que puede desvanecerse. La víctima, atrapada en esta ilusión, se aferra con desesperación, ofreciéndote obediencia, sacrificios y devoción. El miedo, cuando se disfraza de admiración, deja de sentirse como castigo y se vive como dependencia. El secreto de esta técnica está en el equilibrio. Si solo infundes miedo, despertarás odio y rebelión. Si solo buscas admiración, pronto se desvanecerá con la familiaridad. Pero si mezclas ambos, si haces que el otro crea que tu grandeza es digna de respeto, y al mismo tiempo que tu pérdida sería insoportable, habrás creado la fórmula perfecta. La víctima no sabrá si se arrodilla por amor o por temor, y en esa confusión se encierra la obediencia más duradera. Piensa en los grandes líderes de la historia. Ninguno se sostuvo solo en el cariño del pueblo. Todos se cimentaron en un temor reverente, disfrazado de admiración. Así también actúa el manipulador en sus dominios más íntimos. Para lograrlo debes cultivar símbolos de poder que inspiren reverencia, pero también incertidumbre. Una palabra que parece un elogio puede ocultar una crítica velada. Un gesto de afecto puede estar teñido de frialdad repentina. La víctima nunca debe sentirse completamente segura, porque la seguridad genera indiferencia. Debe vivir en un vaivén de confianza y temor, siempre buscando tu aprobación, siempre temiendo perderla. Esa oscilación mantiene viva la llama de su dependencia. Lo amargo del miedo se disuelve en la dulzura de la admiración, y el resultado es un veneno irresistible que se bebe voluntariamente. El miedo disfrazado de admiración es también la mejor defensa contra la traición. Quien solo ama puede dejar de amar, quien solo respeta puede dejar de respetar. Pero quien teme perderte nunca encontrará reposo. Incluso cuando sienta rabia hacia ti, el temor lo retendrá, porque imaginarse sin ti será más insoportable que soportar tu dominio. El esclavo voluntario vive en esa paradoja. Detesta su cadena, pero teme más la libertad que lo dejaría sin dueño. Tú, mientras tanto, te conviertes en indispensable, en centro de gravedad al que todo orbita, y cuanto más indispensable te perciban, más profunda será su rendición. Conviene recordar que la admiración pura es un fuego que se extingue con la cercanía. Nadie admira indefinidamente lo que posee, porque lo cotidiano disuelve el misterio. Por eso, el miedo es el combustible que mantiene viva la ilusión. Haz que tu presencia sea deseada, pero tu ausencia temida. No te muestres del todo. Conserva un aire de misterio. Deja siempre un resquicio de incertidumbre. Así, mientras creen adorarte, en realidad te temen, y mientras creen necesitarte por amor, en verdad se aferran porque sienten que sin ti se desploman. Esa es la esclavitud perfecta, la que el cautivo defiende como privilegio. Así se alcanza la joya de la manipulación, un dominio invisible, sostenido no en cadenas materiales, sino en cadenas emocionales que la víctima coloca sobre sí misma. No buscas su amor porque el amor cambia. No buscas su respeto porque el respeto se negocia. Buscas su temor porque el temor es absoluto. Pero lo vistes de admiración para que jamás sospeche que es esclavo. Y mientras él cree venerarte, lo que hace en realidad es temblar ante la idea de perderte. Ese temblor es tu corona. Esa sumisión disfrazada es tu trono. El que logra esto no tiene compañeros ni adversarios. Tiene súbditos que se arrodillan con una sonrisa en los labios y cadenas en el corazón. La manipulación no es un acto aislado ni una jugada pasajera. Es una arquitectura completa de dominio que se sostiene en múltiples pilares, cada uno tan cruel como necesario. Quien la entiende como guerra psicológica reconoce que el objetivo no es la persuasión, sino la rendición. No es convencer sino someter, no es ganar un argumento sino conquistar un alma. Por eso los 8 principios que hemos desarrollado no deben verse como armas independientes, sino como engranajes de una máquina de poder que bien ejecutada convierte al hombre libre en siervo sin que él mismo advierta su transformación. El inicio está en el disfraz, mostrar un rostro amable mientras se oculta el veneno. La sonrisa, lejos de ser un gesto inocente, es el caballo de Troya que abre fortalezas sin esfuerzo. Quien sabe sonreír mientras esconde la daga asegura que su enemigo lo reciba como amigo y lo defienda como aliado. Y mientras más profunda sea la confianza que despiertas, más certera será la herida cuando llegue el momento de clavar el golpe.
El dominio no comienza con violencia, sino con la dulzura calculada que anestesia toda sospecha. El segundo engranaje es el silencio, porque nada desconcierta más que la ausencia deliberada. Las palabras pueden ser discutidas, pero las pausas obligan al otro a construir su propio verdugo. El que sabe callar convierte la mente ajena en un campo de tortura, porque el vacío no queda en blanco, se llena de miedo, de sospechas, de inseguridades. Así, sin mover un dedo, diriges pensamientos y emociones, imponiendo tu cadencia sobre la ansiedad de los demás. El silencio no necesita explicaciones, porque cada víctima fabrica las suyas, y en todas ellas tú resultas ser el centro. Pero no basta con callar, también es necesario sembrar la duda. Como un jardinero paciente, dejas caer frases ambiguas que germinan en la conciencia del otro. La duda es el virus más rentable porque no exige repetición constante. Basta con inocularla una vez para que el propio espíritu la alimente día tras día. El dominado deja de confiar en su criterio. Teme equivocarse y termina recurriendo a tu juicio como único faro. La dependencia nace de esa inseguridad cultivada. Y con ella tu poder crece, pues destruyes la confianza en sí mismo para reconstruirla en torno a ti. Una vez quebrada la seguridad, llega el momento de mostrar el espejo roto. El manipulador no revela su propia esencia, sino que deforma el reflejo ajeno hasta hacerlo irreconocible. El otro comienza a verse débil, insuficiente, torpe, incluso cuando antes creía lo contrario. Ese reflejo quebrado se convierte en una nueva identidad construida con las piezas que tú le entregas. Y lo más perverso es que el sometido agradece tu intervención, porque siente que le has dado claridad, cuando en realidad lo has reducido a polvo para moldearlo a tu conveniencia. Para reforzar este sometimiento se aplica el castigo invisible, la indiferencia calculada. Nada hiere más que el retiro de la atención, porque el ser humano no soporta la sensación de no existir. Negarle una mirada, demorar una palabra, enfriar un gesto, todo ello basta para desencadenar ansiedad y desesperación, y mientras el otro se consume buscando recuperar tu favor, tú aseguras tu dominio sin necesidad de una sola amenaza. La indiferencia es un verdugo que no necesita esfuerzo. Es la víctima misma quien se atormenta con tu silencio. Una vez debilitada, la víctima será presa fácil del veneno más dulce, la lealtad fingida. Haces que crea que eres su refugio, su aliado, su sostén, y cuando más confía en ti lo traicionas. Esa traición multiplica el dolor porque no destruye solo el vínculo contigo, sino la fe que tenía en su propio criterio. Al descubrir que se equivocó contigo, empieza a desconfiar de todo, incluso de sí mismo, y en esa confusión vuelve a ti paradójicamente buscando apoyo en el mismo verdugo que lo hirió. Así se completa la paradoja. La mano que golpea es también la mano que consuela, y el dominado queda atrapado sin salida. Todo esto culmina en la joya de la manipulación, el miedo disfrazado de admiración. El amor se desgasta, el respeto se negocia, pero el miedo es eterno. Sin embargo, debe presentarse con el ropaje de la admiración, porque un miedo descubierto provoca rebelión, mientras que un miedo camuflado mantiene al esclavo agradecido. Quien logra que otro tema perderlo más de lo que desea tenerlo ya no tiene un aliado ni un amante, tiene un súbdito voluntario. El dominado vive en la paradoja de llamarte indispensable mientras tiembla ante tu ausencia, y ese temblor, esa sumisión disfrazada de devoción, es el trono más sólido que pueda levantarse. Estos 8 pilares forman la arquitectura completa del dominio psicológico. El disfraz amable abre la puerta, el silencio dirige la mente, la duda corroe la seguridad, el espejo roto destruye la identidad, la indiferencia castiga sin violencia, la lealtad fingida desarma, y el miedo revestido de admiración sella la obediencia. Ninguna de estas armas por sí sola asegura un reino estable, pero juntas constituyen un mecanismo imposible de resistir. Quien domine este arte no necesitará ejércitos ni leyes, porque habrá conquistado lo más frágil y lo más valioso, la voluntad humana. En conclusión, la manipulación entendida como guerra no busca vencer batallas, busca instaurar un imperio invisible. El manipulador no necesita que lo aplaudan ni que lo amen, solo necesita que tiemblen ante la idea de perderlo. Y mientras los demás se confunden entre amor y miedo, tú reinas sobre ellos como dueño absoluto de su incertidumbre. Ese es el poder más duradero, porque no se sostiene en cadenas externas, sino en cadenas interiores que cada víctima coloca sobre sí misma.